Entiendo que usted no se va a llevar al club, pero es que me sorprendió. Pues puede sorprenderte más, quizá, si te digo que la representación de Play Internacional, con ese porcentaje, se compone de Play Internacional, que es holandesa, de Fernando Nulo Soto, que es de Brasil, de Inversiones Rodríguez, que es de Chile, de Placente, que es argentino. Yo contesto porque tú antes te interesabas y yo digo si esta gente es la que va a estar interesada en representar al Celta. Y solamente hay dos accionistas de Vigo, los minoritarios, que son el señor Viana y Viguesa de Limpieza Almi, que son los únicos que dentro de esa representación, son vigueses o están en Vigo. Yo la representación. El resto, pequeños accionistas que son todos de Vigo. Pues a mí me sorprendió lo de leer eso de... Pues a mí me sorprendió más esto todavía que eso. Pero, o sea, si usted que es de Vigo... ¿Alguien más? Me refiero a usted, imagínate de alguien que es de fuera, que vino a jugar al Celta por dinero, no fíjate menos. Pues es la representación. Por eso me molesta que se vengan diciendo cosas como grandes celtistas, amantes del Celta, cuando sabemos que si esta gente que votó en contra del convenio hubiera ganado, el Celta hubiera desaparecido. Y son los que vienen a día de hoy a decir que son grandes celtistas. Y me lamento que se hayan ido antes de terminar, porque no suelo decir las cosas cuando la gente no está delante. Pero creo que en este caso, y con lo que aquí se habló, le debe de quedar muy claro a la Asamblea qué se está representando en ese 28%. Pues sí, quería aclararle que cuando mi pregunta fue la de yo leí los estatutos, de cambiar el domicilio social al extranjero. Perfecto, ya te lo aclaré. Mi pregunta no era por la legislación, mi pregunta era para que usted dijera que mientras esté usted de presidente no se va a mover el domicilio social. Por supuesto, no el domicilio social, ni el domicilio social ni el club. Y sabes que ahora ya se puede. El club puede cambiar de sede, pero estate tranquilo y duerme con toda tu plenitud, porque no se va a producir esa situación mientras yo esté. Que supongo que él sabe más que yo. Vaya, muchas gracias. ¿Alguien más?